En esta continuidad de escudriñar cada una de las porciones de la Torá, entramos a la recta final del libro del Éxodo. El Sefer Shemot, del capítulo 30 versículo 11 al capítulo 34 verso 35, la parashá llamada Kitizá. Una de las secciones de mayor intensidad en toda la Biblia, pues un tema importante que aparece en Kitizá es el infame pecado del Egel Hazaab, el becerro de oro. Esta horrenda transgresión es uno de los peores errores que cometió el pueblo de Israel en toda la historia. Pero esta porción tiene una serie de temas de fuerte repercusión, como las 2 entregas de las tablas de la ley, los 13 atributos de Dios, la promesa del pacto, observar las palabras para entrar a la tierra prometida, advertencia contra la idolatría, el medio shekel, el recordatorio de celebrar Pesaj, los que abren matriz, la redención del primogénito y la ofrenda, guardar Shabbat, Shavuot y Sukkot, la presentación de las primicias. Kitizá es un término que hace alusión a un censo, pero Dios ha prohibido que su pueblo sea contado. Entonces, ¿cómo es posible que esta vez Él mismo sea el que pide que se realice un censo? ¿Acaso Dios puede ir en contra de su propia palabra? Desde luego que Dios no puede ir en contra de lo que Él mismo ha establecido. En este caso, no se trata de un conteo directo, sino que es a través de una contribución, Mahaschik, Hashekel, el medio shekel. Y esta contribución es parejo para ricos y para pobres. Y así, de manera indirecta, se podía saber cuál era la población. Kitizá proviene del término Isa, que significa elevar. Esto nos enseña en qué momentos podemos ser elevados, y es cuando damos el medio shekel. Y hoy en día, ¿cómo podemos dar el medio shekel? Todos somos una vasija, un recipiente creado por Dios. Dios crea cada vasija para depositar en ella algo de Él y que le va a ser útil. Existen 3 tipos de vasijas. La vasija que no acepta recibir nada, permanece vacía y termina ensuciándose. La vasija que solo quiere recibir y acumular. La vasija que recibe y está disponible para dar. Cuando en nosotros está el anhelo de recibir de Dios para compartir, es ahí cuando estamos dando el medio shekel, porque recibimos de Dios. Nos quedamos con lo que nos corresponde y damos lo demás. Eso es dar el medio shekel hoy en día. Entender que la fuente de todo es Dios y que la abundancia de su riqueza está en su palabra, y tener el deseo de recibir de esa riqueza para compartirla es una virtud, y esa virtud es la que nos hace elevarnos, Isa. Y esto trae como consecuencia un beneficio para nuestras almas. Cuando el ser humano no está consciente de que todo lo que recibe es para compartirlo, cae en una apatía que le lleva a la destrucción. En los Evangelios tenemos un caso que ilustra esto. Mateo 19, 21 al 23, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Cuando el Mesías nos enseña que, para ser perfecto, hay que saber dar, nos remite a lo que es el significado del medio shekel. Dar para tener una conciencia elevada. Dar de gracia lo que de gracia recibimos. Pero, cuando no se tiene la conciencia de compartir de lo que recibimos, entonces comenzamos a crear becerros de oro, que son los factores externos que gobiernan nuestra vida, y eso también es idolatría. La idolatría hace que las personas le resten valor a Dios y le den autoridad a algo físico y material para que lo gobierne. Esa es la mentalidad de Esaú, de Amalek, de Amán, del catolicismo, del nazismo y del humanismo. Esta parashá toca 3 conceptos fundamentales para poder comprender la revelación de Dios en nuestras vidas: el camino de Dios, la misericordia de Dios, el día de reposo. Uno de nuestros graves problemas, para los que venimos al conocimiento de Dios a través del estudio de la Torá, es la falta de identidad y de pertenencia de un pueblo, pues no nos identificamos como parte del pueblo escogido. Nos atoramos y nos estancamos en pertenecer a un movimiento religioso. El cristianismo, el mesianismo, las raíces hebreas, las tribus perdidas, y cuando al fin volteamos a Israel, también buscamos su religión, el judaísmo. Lo que sucede es que tenemos el pensamiento que solo podemos conectar con Dios a través de una experiencia religiosa, y ahí nos quedamos en la práctica de una religión. Y pues sí,
en el ritualismo religioso, si se logra conectar con Dios. Pero este contacto es de lejos y por instantes únicamente. Cuando estamos en la reunión de la iglesia, cuando otros oran por nosotros, cuando clamamos en la desesperación y recibimos misericordia de Dios. Pero esos destellos solo nos hacen parte de una membresía religiosa, pero no nos dan una identidad como pueblo de Dios. En esta parashá dice lo siguiente, Éxodo 32:8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. El pueblo había recibido ya los mandamientos de Dios, dichos directamente por el mismo Creador. Y cuando el líder del pueblo, que es Moisés, sube al monte a recibir las tablas de la ley por escrito, y tarda en regresar, la gente se va tras la religión y crea símbolos a los que ellos mismos les dan el grado de divinos. La palabra camino en hebreo es derek. Es la palabra H1870 del diccionario Strong, que literalmente significa lugar pisado, el curso de la vida, modo de acción, conducta, costumbre, misión, proceder, rumbo, rastro, senda, vereda, vía, viaje. Entonces, cuando Dios dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, está diciendo que han dejado el proceder que Él ha establecido para su pueblo. Por eso, cuando el Mesías dice lo siguiente, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Aquí Yeshua está diciendo que Él es el guía de cómo proceder en la vida, según lo manda Dios. Cuando no procedemos en la vida, como Dios manda, caemos en la idolatría del becerro de oro. Si entramos de lleno al tema del becerro de oro, surgen varias inquietudes. ¿Por qué Aarón se prestó a hacer una imagen? ¿Y Ur? ¿Qué pasó con Ur? Después del pueblo haber vivido las manifestaciones de Dios, la revelación de Dios visual y audible ante toda la nación, ¿cómo es posible que piden dioses? ¿Y por qué la imagen de un becerro? Éxodo 32:11. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre el tan gran pecado? Ni Moisés, ni nosotros alcanzamos a entender cómo es posible que Aarón tomara el buril y aceptara crear una imagen, y además, proclamara fiesta para Dios. Por eso, tiene mucho sentido la pregunta, ¿qué te ha hecho este pueblo? En hebreo, aparece el término, asa, que es la palabra H6213 del diccionario Strong, que literalmente significa fabricar, hacer, crear. Entonces, esto nos revela que el pueblo cometió algo en contra de Aarón que lo llevó a hacer lo que ellos querían. Y esta revelación toma fuerza cuando vemos la respuesta del propio Aarón. Éxodo 32:22. Y respondió a Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal. Aquí, la palabra mal es el término hebreo, ra, que es la palabra H7451 del diccionario Strong, que literalmente significa maligno. Esto significa que a Aarón le hicieron algo maligno, por eso es que actuó de esta manera. No estaba consciente de sí mismo, por eso también dice algo poco coherente. Éxodo 32:24. Y yo les respondí, quien tiene oro, apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. ¿Qué clase de respuesta es esa? Eché el oro en el fuego, y salió este becerro. Esto confirma que Aarón no estaba en sus cabales, porque estuvo bajo el influjo de algo maligno. Ahora bien, hay que destacar que el pueblo no pidió otra deidad. No pidieron un sustituto de Dios, sino un sustituto de Moisés. Y su argumento fue el siguiente. Éxodo 32:23. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Cuando dice dioses, en hebreo, es Elohim, palabra H430 del diccionario Strong, que significa poderes. Es un término en plural, y aunque es un nombre de uso común para referirse a Dios, este término también se les da a personajes que ostentan un poder de decisión y autoridad, como magistrados y jueces, alguien con carácter de líder. El pueblo estaba pidiendo un líder, una imagen que inspirara al pueblo a seguir adelante, pues habían transcurrido ya 40 días, y sin Moisés, y no sabían qué hacer, y optaron por hacer lo que hacían en Egipto, seguir una imagen. Pero, ¿por qué la imagen de un becerro?
La idea era crear la imagen de un líder que inspirara tanto al pueblo de Israel como a los egipcios que habían salido con ellos y a los extranjeros que se les habían unido también. Y solo había un personaje que podía ser capaz de unificar el entusiasmo de estos tres grupos de gente: José. José, el hijo de Jacob, que fue rey en Egipto y libró de la hambruna a muchas naciones. José era el líder que podría tener la autoridad ante hebreos, judíos y extranjeros. Y José ahí estaba, pero estaba muerto. Llevaban su osamenta en una urna. Entonces, se les ocurre crear una imagen que simbolizara a José, y de ahí sale el becerro, lo cual se revela en Deuteronomio 33, 16, 17. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Por eso mismo, siglos después, las 10 tribus, encabezadas por la de Efraín, el hijo de José, vuelve a crear imágenes de becerros de oro. Primera de Reyes 12, 28, 29. Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro en Dan. Es por eso que la imagen de un becerro podía unificar el entusiasmo de toda la gente, porque José era una personalidad histórica, reconocida y respetada por todos. ¿De quién fue esta idea? Recordemos que al frente del pueblo se quedaron dos personajes, Uri y Aarón, y a ellos recurría la gente en ausencia de Moisés. Lo más claro es que fuera a los egipcios a los que se les ocurriera la idea de crear una imagen, pero quien pudo definir qué imagen y lo que simbolizaba fue a Ur. Por eso, a partir de este episodio, su nombre ha sido borrado de la historia. Pero aún nos queda por descubrir quienes le hicieron algo maligno a Aarón. Janés y Jambres, los hechiceros de Faraón. ¿Cómo sabemos que fueron ellos? Porque en su momento, ellos reconocieron ante Faraón el poder de Dios y la autoridad de Moisés. Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Dios lo había dicho. Salieron de Egipto, uniéndose al pueblo de Israel, pero no dejando sus prácticas. Sabemos esto, porque Dios no los reconoce como pueblo suyo. Por eso, entendemos cuando Dios le dice a Moisés. Éxodo 32:7. Entonces Dios dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Cuando Janés y Jambres ven el poder de Dios dominando los elementos de la naturaleza en las plagas en Egipto, deciden unirse a Israel, porque la Biblia nos demuestra la fascinación que los brujos tienen por las obras de Dios y nos da ejemplos de esto. El mago que seguía a Pedro. Hechos 8:18-19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. La adivina que seguía a Pablo. Hechos 16:16-17. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. En resumen, fue por esta dificultad para relacionarse con Dios, que el pueblo cometió un error sutil, pero muy grave, y comenzó a pensar que Moisés no solo era su intermediario para recibir la Torá, sino también un intermediario para servirle a Dios. Este fue un error grave, porque cuando se trata de servir a Dios, no hay intermediarios. Está prohibido hacer cualquier imagen, incluso como un medio para relacionarnos con Dios. Esto está incluido en la prohibición de idolatría. Por esta forma incorrecta de relacionarse con Moisés, cuando pensaron que Moisés estaba muerto, necesitaron algo que cumpliera su función, es decir, que fuera un intermediario entre el pueblo y Dios. Por eso, hicieron el Egel Asaf. Es decir, que el becerro de oro no fue la típica idolatría, sino una forma más sutil. La transgresión de usar imágenes o íconos en el servicio de Dios.
Cuando Dios perdona a su pueblo de este terrible pecado, lo hace proclamando él mismo sus atributos y además lo hace de manera eufórica. Éxodo 34, 6, 7. Y pasando Dios por delante de él, proclamó, Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres, sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Si vamos al original hebreo, y ahondamos en el significado de cada término, sería lo siguiente. Adonai, Adonai, el Rahum, Behanun Ereja Paim, Berab Gesed, Behemet Natse, Gesed la Alafim Nose, Abombafescha, Bajataa, Benake. Lo que literalmente significa, Dios, Dios, poderoso en su compasión, misericordioso, clemente, lento para la ira, generoso para actuar con bondad, y que practica la verdad, mantiene su bondad por 1000 generaciones, perdona nuestra iniquidad, nuestras transgresiones y nuestros pecados, y borra todas nuestras rebeliones. Estos atributos son principios bajo los cuales Dios actúa con su pueblo y así también maneja al mundo. Cuando repite su nombre es porque se está reafirmando como único que solo es Él y nada más Él, y que cuando perdona, perdona por completo, sin reservas y sin medidas. La enseñanza aquí es que cuando venimos al pacto, es un requisito que estos mismos principios, con los cuales Dios actúa con su pueblo y maneja al mundo, se vuelvan también cualidades en nosotros para nuestra convivencia y trato con los demás. Estos atributos deben de ser la característica que identifique al pueblo de Dios. La pregunta es, ¿cómo empezar? Y la respuesta es, guardando Shabbat. Cuando Dios crea al hombre en el sexto día, lo primero que le da es el Shabbat. Cuando Dios rescata a su pueblo de Egipto, el primer mandamiento que les da es Shabbat. Esto nos enseña que el inicio de la santificación está en guardar Shabbat. Éxodo 31, 13 al 16. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Dios que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Dios, cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. El Shabbat es para que sepamos que es Dios quien nos santifica. Es un día que, para nosotros, debe de ser algo santo, porque Dios nos lo da para entrar a formar parte de su pueblo. Y además, el que no guarde el Shabbat no tiene ninguna relación con Dios, pues estamos hablando de un pacto perpetuo, que sirve como la señal de la relación entre Dios y su pueblo. Si el Shabbat es un pacto, ¿cuáles son los beneficios de ese pacto? Isaías 56, 1 al 8. Así dijo Dios, guardad derecho, y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Dios no hable diciendo, me apartará totalmente Dios de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Dios, a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Dios para servirle, y que amen el nombre de Dios para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Dios el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Ahí está el beneficio de este pacto. El que guarda Shabbat viene a ser parte de la casa de Dios. Entonces, el pueblo de Dios no es el que practica una religión. El pueblo de Dios es el que guarda Shabbat. Porque así lo demuestra Dios en su palabra. Y en su palabra está su presencia.